Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonilla en este tu espacio de Face Express y te pido por favor antes de continuar el video que compartas con todos. Todos debemos unirnos para poder romper estos cercos mediáticos y que esta noticia lleguen a muchas más personas. No importa, quizás a lo mejor en otros medios ya lo hayan comentado. Siempre nosotros nos caracterizamos por ser directos, frontales y traerte información que otros medios no cuentan. Por aquí los señores de la UNE están siendo frontales y llaman a manifestaciones directas el 11 de julio. Esto por las últimas leyes que les precarizan, que les impiden jubilarse a los servidores públicos, entre ellos los docentes, a los 60 años y les ponen barreras para que vayan hasta los 65. Deja tu like, comparte el video, suscríbete y pasemos a ver la nota. Por diferentes motivos. Sin buscar salvar las espaldas al actual gobierno, nosotros le invitamos a la ciudadanía y a la Corte Constitucional y a otros entes de justicia a que revisen cuál fue el proyecto que salió desde Carondelet y cómo dentro de la Asamblea, en los diferentes debates, insertaron artículos que afectan a los trabajadores, a las mujeres y a nuestra niñez. Ese hecho de haber insertado todos estos artículos polémicos que violentan la estabilidad laboral, que violentan la compensación jubilar, que violenta o que buscan saltar la Corte o los organismos de justicia, automáticamente ya vicia el proceso de haber aprobado esa ley. Porque le corresponde al presidente priorizar o manifestar cuando una ley es de carácter urgente y en torno a la unidad de materia, cuando se conversa o se modifican varios cuerpos jurídicos. Solo ese elemento ya debería llamar la atención a la Corte Constitucional porque la Asamblea se arrogó competencias rompiendo los respectivos protocolos jurídicos y parlamentarios que le corresponde a ese poder del Estado. Pero más allá de eso, la ley ha sido ya enviada a registro oficial. Y lo que nos preocupa es que en la ley se violentan derechos como la compensación jubilar. Es decir, aquellos servidores públicos que se preparaban ya para someterse a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años de edad, porque contaban ya con más de 360 aportes a la de seguridad social, hoy no lo podrán hacer, porque se ven obligados a llegar a los 65 años para pedir la respectiva compensación jubilar. Hay quienes dicen que no es así, y claro, entre comillas tienen la razón, porque le obligan a los servidores públicos a jubilarse de manera voluntaria a los 60 años de edad, pero ya no reciben la compensación jubilar. Eso es regresivo en un Estado de derecho. Y ahora nos hablan de que se va a aplicar la evaluación a los servidores públicos. Como docentes, toda evaluación que es constructiva en un Estado de derechos es bienvenida. Pero esta evaluación que envían desde la Asamblea y que tiene niveles de complicidad con el Ejecutivo, se vuelve punitiva cuando elimina la estabilidad laboral. ¿Quién es el que va a calificar si un servidor es bueno o malo? Si realmente la evaluación busca mejorar el servicio público, entonces ¿por qué se elimina la estabilidad laboral? El momento en que eliminan la estabilidad laboral es donde la evaluación se vuelve punitiva y lo que se busca es violentar derechos. Al parecer, tanto del Ejecutivo y del Legislativo son buenos estudiantes del gobierno de Sixto Durán Ballén, son buenos estudiantes del gobierno del correísmo porque están haciendo lo mismo que en su debido momento. Pero también queremos señalar que la presente demanda de inconstitucionalidad busca proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No está bien que en un país que se considera Estado de Derechos y que reconoce varios acuerdos internacionales, hoy se busque criminalizar a las víctimas y no a quienes son los que reclutan a los menores de edad. Y es que es fácil detener a los menores de edad para, entre comillas, luego pedirles información en vez de ir de manera directa a quienes lavan el dinero en este país y con ese dinero se recluta a los menores de edad. Es fácil ensañarse frente a la niñez, frente a la adolescencia y no ir precisamente a las bandas delincuenciales que de paso en este documento sustentamos que son 9 provincias en las cuales la policía, el Ministerio de Gobierno, el Estado, tiene identificado dónde se produce el reclutamiento, es decir, está focalizado. Y a pesar de que está focalizado, el Estado, la Asamblea se ensaña con toda la niñez en vez de tomar medidas políticas, públicas y sociales con inversión. Por eso acabamos de presentar esta demanda de inconstitucionalidad y le estamos solicitando a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la denominada ley de integración y junto a ello que se prioricen algunas medidas, entre esos que se suspenda la aplicación de aquellos artículos que violentan derechos como la estabilidad laboral, como la compensación jubilar, el hecho de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y que también reúne los diferentes requisitos jurídicos para que la Corte Constitucional priorice el tratamiento de esta demanda. Nuestro llamado a otros sectores sociales de trabajadores y populares a que sigan ingresando diferentes acciones de demanda y constitucionalidad, ya que la presente ley modifica más de 20 cuerpos jurídicos. Y desde la Unión Nacional de Educadores decidimos convocar para este 11 de julio a una movilización precisamente acá, a la Corte Constitucional, para que centre su debate en la presente demanda de inconstitucionalidad, pero también porque la Corte Constitucional le adeuda al magisterio y a la escuela pública por más de un año el tratamiento a lo que la Corte ya aceptó, ya calificó, como es declarar inconstitucional ciertos artículos del reglamento a la LOE. ¿De cuántos maestros estaríamos hablando que se verían afectados con este tema, por ejemplo, de la jubilación? Bueno, el Ejecutivo y el Legislativo conocen muy bien que más del 80% de servidores públicos cumplen durante su carrera con los requisitos para acceder a la compensación jubilar. Porque en el caso del magisterio, por lo general, un maestro o una maestra inicia sus actividades a partir de los 24 años de edad. Llega a los 30 años de servicio, tienen más de 360 imposiciones a la seguridad social y ahora nos dicen no, tienen que llegar a los 65 años de edad para poder sujetarse a la compensación económica. Y aquí queremos alertar. Esta denuncia que hizo la UNE, que se elimina la compensación económica, obligó
a varios sectores del gobierno a señalar que las reformas a la seguridad social no van a alterar lo que significa los años de jubilación dentro del IES y lo que significan los aportes. Pero aquí, ojo, no estamos hablando de la jubilación, que es del IES. Estamos hablando que se elimina un derecho que es la compensación de carácter económico que lo pague el Ministerio de Trabajo. Es decir, que lo pague el gobierno, que lo paga el Estado con recursos de los ecuatorianos. Esa compensación económica que recibe un ecuatoriano, un servidor público que llega a los 60 años de edad con más de 360 aportaciones, es lo que nos quieren quitar. Y nos dicen, claro, pueden jubilarse de manera voluntaria a los 60 años, pero sin compensación jubilar, para que la gente nos entienda. Son los famosos bonos de papel que nos dan a los maestros cuando nos jubilamos de manera voluntaria. Es decir, antes nos pusieron en bonos de papel y ahora resulta que con odio frente al magisterio, frente a médicos, frente a otros servidores públicos, ya no basta solo pagarnos en bonos, sino que de paso hoy eliminan la compensación de carácter económica que si ustedes revisan los datos, recién a esta altura están pagando a servidores públicos que competen al 2021 o 2022. Esta mañana la vocera presidencial ha anunciado que va a haber unas reformas a la ley de educación y que van a permitir el acceso de la fuerza pública en los establecimientos educativos cuando el riesgo es eminente. Queríamos un poco ver cuál es la reacción suya frente a este anuncio presidencial que se hizo esta mañana. Gracias. Bueno, primero que la presencia de la policía en los planteles educativos no es que ha estado cerrado. La policía puede ingresar cuando la directora, el director, el rector o la rectora le solicita, como ha pasado ya en varios planteles educativos. Lo que lastimosamente el gobierno no entiende es que estas decisiones son de carácter estratégico y que la estrategia se está demostrando que no está solucionando el reclutamiento de menores de edad, el asesinato de docentes, el secuestro, las vacunas, porque lo que están haciendo es estrategia, enviar 10 policías, 10 militares por un momento fuera de los planteles educativos, pero luego se retiran, porque el año lectivo dura 200 días. Entonces lo que debemos hacer es un plan de reinserción escolar y armar un plan de seguridad para los 200 días que dure el año lectivo. Yo le pregunto a la representante de comunicación del gobierno, ¿cuál es el plan de seguridad para los más de 1000 planteles educativos que están ubicados en este momento en las cárceles donde comienzan a haber motines? No lo tienen, y no lo tienen porque no están construyendo con los actores educativos, padres, madres de familia, profesores. Mientras no se entienda que la seguridad debe abarcar a todos los espacios educativos, entonces vamos a seguir con un Estado reactivo a través de medidas de estrategia y no políticas públicas y sociales con el respectivo financiamiento. Si realmente el gobierno quiere enfrentar esto de raíz, declaremos en emergencia la educación. Declarar en emergencia la educación no implica cerrar los planteles educativos, implica dotarle de presupuesto y de políticas públicas de carácter priorizadas. Gracias. Tres adelante, Magisterio, unidos venceremos. Adelante, adelante. Esta es la información que se genera en los exteriores de la Corte Constitucional cuando la Unión Nacional de Educadores realiza la entrega de la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional. Señalan también que respecto de esta normativa, la Unión Nacional de Educadores convoca ya a una movilización para el próximo 11 de julio acá en los exteriores de la Corte Constitucional con la finalidad obviamente de rechazar la aprobación de esta normativa y también pedir respuestas a la Corte Constitucional, tema de su respuesta respecto al reglamento a la ley. Calientan las calles muy fácilmente con estas últimas declaraciones del presidente de la ONU, el señor Quispe. Todas estas situaciones desembocarán posiblemente en paros como los teníamos allá en los 90 o los principios de los 2000. Pues vemos que le están poniendo poco a poco la soga al cuello. Y esto no es retórico, pues si así comienzan a aumentar a los servidores públicos en poco tiempo sin que nos demos cuenta, también harán lo mismo con los privados. Y así hasta que nadie se pueda jubilar. A los 60 años tengan que jubilarse, pasados los 70. Esto se advirtió en campaña, sin embargo, muchos decidieron no creer, pero es una realidad que puede desembocar en un paro. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguete a las redes. Nos vemos la próxima.